Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traeros lo que sería el recorrido por una franquicia que sin duda alguna ha batido récords en más de un aspecto, aunque lamentablemente a día de hoy solo es el vasto reflejo de lo que fue alguna vez su época de esplendor y creo que lamentablemente no va a volver a remontar con el paso de los años, la verdad. Y como ya habéis visto por la miniatura de este vídeo, pues sin duda alguna vamos a hablar de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Este popular anime basado en un juego de cartas que sin duda alguna ha encandiado a millones de fans alrededor del mundo, convirtiéndola en una de las franquicias de juegos que sin duda alguna ha batido récords de ventas alrededor del mundo. Pero ¿de dónde viene esta serie? ¿Cómo ha evolucionado con el paso de los años? O lo que es más importante, ¿sigue mereciendo la pena Yu-Gi-Oh? Pues descubrir todo esto a partir de este vídeo. Vale, gente, antes de comenzar con el repaso de la franquicia, tengo que hacer dos cosas muy importantes. La primera de estas es explicaros que básicamente voy a dividir este vídeo en tres partes que van a ser la edad dorada de la franquicia, el declive de la franquicia y por desgracia la tercera, que es el resurgir algo accidentado que ha sufrido la franquicia, o bien dicho, un regreso que no merecía. Pero antes de esto, es muy importante que se introduzca algunos conceptos previos a la franquicia para explicaros un poco cómo evolucionó desde un primer origen hasta lo que hoy conocemos como la serie de Yu-Gi-Oh! Porque tiene mucha historia por detrás de esta franquicia. Ya que la franquicia de Yu-Gi-Oh! Daría comienzo a través del manga de Kazuki Takahashi, publicado en las páginas de la Shonen Jump y que nos contaba cómo Yugi Moto era un joven desgarbado y sin amigos, obsesionado con los juegos de mesa, quien un buen día consigue montar el puzzle milenario, un artefacto que se remonta a la época de los faraones y que heredó de su abuelo, un antiguo arqueólogo quien ahora regenta una juguetería. Lo que Yugi no sospecha es que en el interior de este puzzle habita el alma de un antiguo faraón con un gran poder sobrenatural que le permite desafiar a cualquiera a perturbadores juegos donde los contendientes se jugarán sus propias vidas en ello. Una habilidad que Yugi no dudará en utilizar para ayudar a aquellos que están siendo abusados por otros o simplemente para defenderse a sí mismo de todo aquel que le desafíe. Como veis, gente, la historia original creada por Takahashi en su propio manga es que dista bastante de lo que conocemos a día de hoy por Yu-Gi-Oh! Ya que la verdad es que cada uno de los juegos que se disputaban en este manga original eran terriblemente siniestros, tanto por el planteamiento de estos como por las consecuencias que sufrían los jugadores al jugarlos. Y la verdad es que cabe dudar bastante el hecho de que esta serie, por increíble que os pueda parecer, recibió una adaptación a anime que fue titulada Yu-Gi-Oh! El Duelo de las Sombras, o directamente conocida por muchos fans como la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Sin embargo, todo esto cambiaría en el momento en que en la historia original de Yu-Gi-Oh! Se presentara el Duel Monsters, un juego de cartas creado por el propio Takahashi y cuyo objetivo era reducir el marcador del punto C rival a 0, invocando y combinando sobre el tablero de juego toda clase de monstruos, magias y trampas que invocarían los distintos jugadores a través de sus mazos, usando increíbles estrategias para hacerse con la victoria. Un juego que inmediatamente llamó la atención de las empresas Assistance y el estudio de animación Gallop, que les propusieron a Takahashi crear directamente una historia para este juego ambientada en el mundo de Yu-Gi-Oh! Pero que estuviera el Duel Monsters como la temática principal de la historia. De esa manera también para conseguir rebajar un poquitillo el nivel terrorífico que tenía la historia y presentar al mundo una franquicia renovada y que pudiera tener mucho éxito entre los adolescentes y los niños que la veía. Y así precisamente es como nació Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Respecto al argumento de esta historia, poco más puedo añadir que no ya he dicho anteriormente, ya que desde un principio la historia original de Yugi Moto se mantuvo, salvo que esta vez era un chico que desde el capítulo 1 contaba con un grupo de amigos y como veíamos más adelante, este era desafiado por Seto Kaiba, quien sería en la serie original su mayor rival hasta la historia y quien se habría adueñado de una de las cartas más valiosas de la colección del abuelo de Yugi, el dragón blanco de ojos azules.
un acto que llevaría a Yugi a plantar cara a su rival en un duelo de monstruos donde Yugi no solo se alzaría victorioso gracias a los poderes del faraón, sino que además daría comienzo a una aventura en la que se verían envueltos los diferentes artefactos del milenio, cuyos portadores saldrían al encuentro de Yugi y quien debería resolver el misterio que encarnaban estos, así como la misteriosa alma que vivía dentro de su puzzle. Todo hay que decir que este lavado de cara le funcionó fantásticamente a la serie en el país nipón, porque sin duda alguna muchísima más gente, tanto niños pequeños como adultos, disfrutaron muchísimo más de esta nueva adaptación. Sin embargo, para Occidente todavía quedaba una última empresa que por desgracia también olió el olor a dinerito, a una franquicia que potencialmente se podía explotar durante años, pero que tendría que tener algunos arregrillos, ya que sin duda alguna cuando 4Kids se olió lo que venía con Yu-Gi-Oh! Hizo algunas cosas que, ahora se explica. Y es que para aquellos que no han oído hablar nunca de 4Kids, os diré básicamente que es una distribuidora de Estados Unidos de que trae productos de animación de cualquier parte del mundo y que por desgracia adapta sus contenidos a voluntad para censurar cualquier tipo de serie de animación para convertirla en algo para todos los públicos, y que evidentemente ya ha tratado así de mal a otras grandes series como One Piece, censurándola de una manera alucinante, pero sin punto de comparación con lo que hizo con Yu-Gi-Oh!, ya que evidentemente no solo limitó cualquier atisbo de violencia o cualquier tipo de mínima sexualización por parte de los personajes, no, sino que encima también añadió un concepto súper estúpido y por el que la serie fue bastante reconocida a lo largo del mundo, que esta fue El Reino de las Sombras. Y ahora seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿qué demonios es El Reino de las Sombras? Pues francamente fue una invención de la productora, para no decir directamente la para muerte, ya que básicamente esta era una dimensión llena de oscuridad a la que iban a parar las almas de los perdedores de los juegos de duelo de monstruos y donde vagarían por toda la eternidad. Vale, 4Kids, o sea que convertiste técnicamente la muerte en el rincón de pensar de la Super Nanny. ¿Por qué es así de estúpido, gente? La verdad es que no entiendo verdaderamente por qué justificaron esto de esta manera, pero lo que aún tiene aún menos sentido es el hecho de que cualquier atisbo de violencia o cualquier cosa que estuviera relacionada con algo que implicara la muerte de los protagonistas se convirtieron automáticamente en un vas a ir a parar al duelo de las sombras. Era, por así decirlo, como la casilla de ve a la cárcel del Monopoly, ya que automáticamente daba igual que yo que sé, que a lo mejor jugaras en un duelo donde los dos personajes se jugaran el hecho de que unas sierras cortaran sus piernas. No, porque no iba a pasar esto, evidentemente lo que iba a pasar es que ibas a ir al Reino de las Sombras. O por ejemplo, daba igual que en un falso techo se hubieran puesto un montón de explosivos que te iban a dar una caída al vacío si perdías el duelo. No, evidentemente, tú no ibas a estrellarte contra el suelo, ibas a parar al Reino de las Sombras. Pues precisamente esto fue lo que destrozó parte de la narrativa de algunos de los episodios más claves de la serie, aunque paradójicamente funcionó bastante bien, la verdad, para qué os voy a mentir, sobre todo para los niños pequeños. Y es que sí, gente, a pesar de que nos llegara esta versión con toda la censura del mundo, Yu-Gi-Oh! Desde luego se convirtió en todo un hito internacional, convirtiéndolo en la primera serie basada en un juego de cartas que había batido el récord de ser el juego más vendido a lo largo del mundo, obteniendo el récord Guinness al respecto de este. Algo que evidentemente dio luz verde no solo a la creación de dos películas que fueron totalmente un éxito para también la franquicia de Yu-Gi-Oh!, sino que también al inicio de nuevas temporadas que dejarían un poco atrás la historia de Yu-Gi-Moto y que darían comienzo a la edad dorada de Yu-Gi-Oh! Aunque verdaderamente, si tenemos que hablar de este comienzo de inicio de lo que sería la nueva franquicia de Yu-Gi-Oh!, podemos decir que la siguiente de las sagas que se estrenaron de esta historia fue un pequeño traspiés para muchos fans, la verdad, que contaban con esta historia como algo que sinceramente no estaba a la altura del anterior, pero que sinceramente, si lo tenemos que comparar con los futuros proyectos que llegarían de la franquicia, podríamos decir que era una obra de arte. Y estoy hablando, como no, de Yu-Gi-Oh! GX. Esta historia nos explica cómo Seto Kaiba, aquel que se declaró como el rival de Yugi, decide aprovechar los recursos de la multinacional que dirige para crear una academia de duelos con la que formar al próximo
próximo rey de los duelos, reclutando a jóvenes jugadores entre los cuales se encuentra Yuki Yudai, quien fue occidentalizado a Jaden Yuki, un aspirante al convertirse en el nuevo rey de los duelos y quien veremos como a poco da comienzo a toda una aventura por enfrentarse al resto de aspirantes de la academia. Sinceramente, gente, mucha gente se llevó un pequeño chasco con esta historia por el simple motivo de que todo parecía bastante más happy de lo que había sido la temporada anterior de Yu-Gi-Oh!, que se caracterizaba por tener unas tramas sombrías con conspiraciones de artefactos milenarios, toques sobrenaturales, pero esta historia no te dejaba ver nada de eso y en cambio nos presentaba también un protagonista que era demasiado alegre y jovial, cosa que chocó mucho a los fans de la serie, quienes estaban acostumbrados al carácter serio de Yugi. Afortunadamente, poco a poco la serie fue recuperando esos tintes sobrenaturales y de misterio que caracterizaron a la serie original, que se fueron integrando de manera sensacional en la trama y que poco a poco fue recuperando el interés de aquellos que habían dejado la serie hace tiempo. Y la verdad es que a día de hoy Yu-Gi-Oh! GX tampoco está tan más reconocida como lo estuvo en un principio cuando se nos presentó el planteamiento inicial de la serie, y más aún después de ver los desastrosos proyectos que vendrían después para la saga. Pero ahora vamos a dejar esos proyectos a un lado porque todavía nos queda hablar de una franquicia de Yu-Gi-Oh! Que sin duda para muchos de nosotros es considerada como una de las mejores y sin ninguna duda algo que sería sin duda equiparable a la historia original de Yu-Gi-Oh! Porque si para muchos Yu-Gi-Oh! GX fue considerado como uno de los pequeños tropiezos que tuvo la franquicia hasta la fecha, sin duda 5 de ese fuego que volvió a revitalizar como nunca la franquicia de Yu-Gi-Oh!, ya que esta historia nos conduce a un futuro lejano donde Yusei es un duelista que vive en Satellite, un barrio marginal de extrema pobreza y donde alberga el deseo de recuperar su carta más preciada, el Stardust Dragon, que fue robado de su antiguo compañero Jack Atlas, quien se ha coronado a sí mismo como el rey de los Riding Duels, duelos de monstruos que combinan la estrategia del juego clásico con una carrera de motos a toda velocidad. Intentando escapar de las calles de Satellite, quienes están siendo controladas por las fuerzas del orden público, Yusei batallará con todo aquel que se cruce en su camino hasta llegar a Neo Dominion City para enfrentarse al quien fuera a vez llamado su compañero y recuperar su carta más preciada. Sé que para muchos de vosotros la premisa de un juego de cartas como Duel Monsters sobre motocicletas puede ser la cosa más estúpida que hayáis escuchado en vuestra vida, pero creedme que funcionó a las mil maravillas. No solo porque consiguieron con esto reinventar la saga de Yu-Gi-Oh!, sino que también la trasladaron a un mundo genial, donde no se caracterizaba por tener tintes demasiado sobrenaturales, sino más bien futuristas y dando una imagen bastante a lo Mad Max que encajaban perfectamente con la historia de Yu-Gi-Oh! Y sin ninguna duda dando un punto de vista totalmente distinto, totalmente fresco y totalmente maravilloso a la franquicia. Aparte que también no solo nos introdujo los Riding Duels, que fue ya sinceramente una novedad narrativa muy chula para la serie, sino que también nos trasladó una nueva invocación o un nuevo método de invocación para el juego de cartas original, conocido como la invocación Synchron, y que la verdad fue toda una revolución para el tablero de cartas, y la verdad es que tuvo muchísimo éxito entre los fans de la franquicia y muchísima aceptación. Tal fue el éxito de esta franquicia que finalmente, para celebrar el 10º aniversario de toda la historia de Yu-Gi-Oh!, básicamente crearon una película especial donde los 3 protagonistas se unían para enfrentarse a un peligroso duelista conocido como Paradox, quien amenazaba con destruir el duelo de monstruos de todas las realidades de tiempo, y dando sin duda alguna una peliculón que sin ninguna duda ningún fan de Yu-Gi-Oh! Se puede perder porque es una auténtica maravilla. Pero tristemente, como se suele decir, todo lo que sube tiene que bajar. Y por desgracia, para estas fechas, los ejecutivos y los productores de Yu-Gi-Oh! Tenían, una obsesión terrible por conseguir una de sus grandes metas hasta la fecha, que era recuperar al público infantil de la franquicia, que poco a poco se había ido diluyendo, mientras que los adultos eran los potenciales compradores y los potenciales seguidores de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Hasta la fecha. Y a partir de aquí se comenzó lo que sería para mí el declive o la decadencia de la saga de Yu-Gi-Oh!
Y es que para hablar de este declive, sin duda alguna tenemos que empezar con la serie que por desgracia inició esta caída en picado para Yu-Gi-Oh! Ya que tenemos que hablar de Zexal, o también producida Cial en japonés, que fue la clara punta de lanza para que Yu-Gi-Oh! Se fuera al traste, ya que todo parecía que en este proyecto iba a ser totalmente maravilloso, ya que por supuesto contaba con el apoyo del propio Takahashi, quien iba a rehacer la franquicia, y sin duda alguna parecía todo muy prometedor, pero nada más lejos de la realidad, ya que esta serie acumuló una lista de problemas a cada cual más horrible, desde los modelos infantilizados de los personajes hasta un protagonista que terriblemente era como si dijéramos una mezcla curiosa entre Yugi y Yowie, y básicamente fue totalmente estúpido, y la verdad es que básicamente era un personaje creado para olvidar una y otra vez las reglas del juego y que le recordaran a cada capítulo cómo se jugaban las cosas más básicas, pasando terriblemente también por una historia que sencillamente era un calco de la historia original, salvando evidentemente las distancias, claro. Desprovista de toda originalidad, introduciendo unas mecánicas más olvidadas de la franquicia como la invocación Stings, los fans no tardaron en olvidar a Zexal, a pesar de que había renovado por 2 temporadas, y madre mía, suerte que no lo hizo por una tercera. La siguiente parada de nuestro recorrido fue Arc V, quien de la misma forma que GX en un principio fue un pequeño tropiezo para la franquicia, esta sin duda fue un pequeño soplo de aire fresco para esta en su clara decadencia, aunque claro, después de Zexal cualquier proyecto que viniera después sería considerado como una masterpiece. El problema de Arcube, o al menos para mí, fue que no se mantuvo fiel a su propuesta, ya que mientras 5DS sí que pudo triunfar con los Reading Duels manteniéndolos a lo largo de toda la historia, en cambio los Performance Duels que presentaba esta historia y que era como una especie de obra teatral en la que se incluía el duelo de monstruos fue algo que no acabó de encajar para los fans y no acabó de gustar demasiado, tanto que llevó a los protagonistas de esta historia a participar en los Reading Duels que aparecieron en 5DS, incluyendo en esta etapa de la saga a los cameos de Jack Atlas y Crow, quienes fueron 2 de los protagonistas de 5DS. Aunque sinceramente lo único rescatable de la franquicia, o al menos por lo que yo tengo entendido, fue la invocación de péndulos que se introdujo en esta franquicia y que de alguna manera o de otra sí que fue aceptada por la comunidad de fans del juego de cartas original. Pero definitivamente el último clavo del ataúd de Yu-Gi-Oh! Fue la historia de Brains, quien definitivamente consiguió 2 cosas con esta historia. La primera, perder toda la identidad que tenía la saga, intentando mezclarla con un estilo a lo Cyberpunk, que en 5DS más o menos cuadró, pero aquí parecía una mala copia de Tron, y crear una invocación por enlace que sinceramente fue una de las mecánicas que directamente destruyó completamente el juego de la franquicia, al tener combinaciones de cartas tan ridículamente absurdas que muchas de estas se tenían que banear directamente de las competiciones oficiales, ya que era tan ridículo que en un solo turno de juego podías derrotar completamente al jugador rival, destrozando por lo que fue sin duda un magnífico juego de estrategia. Y sé que muchos de vosotros estaréis pensando, vale Fran, pero ¿con Brains se acabó ya todo? ¿Este fue el final de la franquicia de Yu-Gi-Oh? Pues lamentablemente no, y es precisamente porque tenemos que ir al siguiente y último punto de esta retrospectiva para explicaros cómo ha sido el renacer o la nueva generación de Yu-Gi-Oh! Ya que con el estreno de Yu-Gi-Oh! Sevens, finalmente la compañía que estaba detrás de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Consiguió aquello que estaba deseando desde hace tanto tiempo: convertir esta serie en una serie totalmente para niños, no solo creando diseños de personajes totalmente aniñados, sino también convirtiendo la trama en un claro codomo de tantas series como habemos visto ya a lo largo de la historia del manga, como por ejemplo Yokai Watch o Doraemon, por la simpleza de la trama y de sus personajes. Algo que sinceramente ya ha perdido las ristas de fans de muchos de aquellos que admiraban la serie, y que sinceramente se traduce en esto, en el hecho de que ya prácticamente encontrar los episodios de la serie a través de algún streaming oficial es totalmente imposible. Solo se emiten en televisión japonesa, y encima aún lo más alarmante que me parece de esta trama es que, a pesar de que yo directamente solo he visto los primeros capítulos para ya desconectar de ella, es como bombardean a los niños con la publicidad de este juego de cartas, porque créeme, en un solo episodio que dura 24 minutos saltan 6 anuncios del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Uno al principio del opening,
otro tras acabar el opening, otro para la pausa publicitaria, otro antes del ending y otro después del ending, y encima también algún otro que pueda aparecer mágicamente, aunque no sea un corte de publicidad, también te lo metan ahí por la face. Y sinceramente, gente, ya es más que claro que directamente la franquicia ya nunca va a ser lo que era por culpa de cómo han convertido esta serie en lo que es a día de hoy. Y sinceramente yo vería algo problemático el hecho de que los niños estén expuestos a tanta publicidad. Pero bueno, ¿qué sabré yo de cómo funciona la franquicia de anime, no? Así que como veis, gente, por desgracia vuelve a imperar lo clásico que suele pasar en todas estas grandes producciones de anime. Cómo pesa más el hecho de poder ganar dinero fácil al hecho de querer contar una buena historia como lo fue Yu-Gi-Oh! En el pasado. Una triste realidad que sin duda alguna ha destrozado a millones de sagas de anime y que por desgracia lo va a seguir haciendo en un futuro. Así que nada más, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este curioso repaso que hemos hecho a una de las grandes franquicias de anime de todos los tiempos y me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece Yu-Gi-Oh? ¿La odiáis? ¿La amáis? ¿Cuál fue vuestra saga favorita? ¿Creéis que directamente está bien cómo han convertido la serie de Yu-Gi-Oh en un producto para niños y que encima los bombardean a los niños con tanta publicidad? Dejadme todo esto en los comentarios y ya que estáis, por favor también dejad un buen like en este vídeo si os ha gustado, compartidlo con mucha más gente para que conozcan este canal y por supuesto, por favor, suscribiros a este para que seamos cada vez más y os puedo traer muchísimo mejor contenido a este canal. O sea que ya con todas estas instrucciones claras, solo me queda decir lo típico de siempre. Que mi nombre es Frankie Infantes, este es el Otaku Gen y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.